Hagamos entonces la pregunta. Podemos utilizar Primera de Timoteo 2 y Primera de Corintios 11 y Primera de Corintios 14 como prohibición para que las mujeres no estén presentes en una reunión que tenga que ver con lo relativo a la obra de benevolencia de la iglesia local. Prohíben Primera de Timoteo 2 y Primera de Corintios 11 y 14 que las mujeres estén presentes en una reunión congregacional para tratar lo relativo a la benevolencia. No, porque vemos en Hechos 6 un ejemplo apostólico aprobado de las mujeres estando presentes en una reunión congregacional para tratar con lo relativo a la obra de benevolencia de la iglesia local. Otro caso, distinto a la benevolencia, doctrina. En Hechos 15 tenemos nosotros la demostración de que todos los apóstoles estaban enseñando la misma doctrina acerca de la salvación para los gentiles. Surgió un problema. Cuando Pablo y Bernabé vinieron a Jerusalén y se reunieron con toda la iglesia y contaron cómo los gentiles se estaban convirtiendo al cristianismo, un grupo de judíos se levantaron y dijeron, no, hay que decirles a ellos que si quieren ser salvos, tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. En el versículo 12 de Hechos 15, dice que la reunión incluyó a toda la iglesia. Leamos el verso. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Este verso habla de toda la multitud. Toda la multitud se está refiriendo a todos los miembros de la iglesia, hombres y mujeres. No se limita exclusivamente a los varones. El señor Fager, en su léxico griego del Nuevo Testamento, respecto de esta expresión, toda la multitud, dice lo siguiente. Con el artículo la, porque habla de la multitud, con el artículo la significa el número completo de toda la congregación, la asamblea. En otras palabras, el número completo de toda la iglesia, hombres y mujeres. Y dice en otro verso aquí mismo, verso 22, que vuelve y habla de toda la iglesia, hombres y mujeres, reunidos en esta ocasión. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia. Mire lo que está diciendo el texto. Con toda la iglesia. Y cuando dice toda la iglesia, ¿de qué se compone toda la iglesia? De hombres y mujeres. No pareció bueno meramente a los apóstoles y a los ancianos, o solo a los hombres, sino pareció bien a toda la iglesia. ¿Qué? Escoger, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Pareció bien a toda la iglesia escoger de entre ellos mensajeros que llevaran la carta en donde podían mostrarle o anunciarle a las iglesias que habían sido perturbadas por estos judaizantes que ellos no habían dado ninguna orden con respecto a la circuncisión y que no se tenían que preocupar las iglesias gentiles de guardar la ley de Moisés, que no era necesaria para la salvación. Después que fue dada la prueba, la iglesia en Jerusalén
después de que escucharon a Pablo y a Bernabé y a los otros varones principales que hablaron en esa ocasión, nos dice a nosotros en el versículo 30 lo siguiente. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron. ¿A quién? Reuniendo a toda y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. ¿A quiénes reunieron? El texto lo dice, a la congregación. Vuelvo y cito al señor Thayer en su léxico griego con respecto a esta frase y dice, con el artículo la congregación significa el número completo, toda la congregación, la asamblea, hombres y mujeres. Si una iglesia local pudo participar, como estamos leyendo aquí en Hechos capítulo 15, en asuntos de doctrina, entonces, ¿por qué vamos nosotros a decir que hoy sea malo que toda una iglesia lo haga de la misma manera? Aquí tenemos un ejemplo apostólico aprobado de la reunión de toda la congregación, de toda la iglesia, de toda la asamblea, para hablar con respecto a un asunto de doctrina. Nuevamente la pregunta, como en el caso anterior, acerca de la benevolencia. Primera de Timoteo 2 y Primera de Corintios 11 y 14 prohibieron que las mujeres estuvieran presentes en esta reunión para tratar lo relativo a la doctrina. ¿Cuál era el asunto de doctrina en este caso particular? La circuncisión. ¿Prohibieron que las mujeres estuvieran presentes? La respuesta es no, porque estuvieron presentes. Tercer ejemplo, disciplina. La iglesia local, Dios le ha dejado la instrucción de disciplinar a aquellos miembros que empiecen a andar desordenadamente, no conforme a la voluntad y a la enseñanza de nuestro Señor. Primera de Corintios 5 nos habla de un caso de incesto, una inmoralidad que ni siquiera se mencionaba entre los gentiles, pero estaba surgiendo o estaba viviéndose esa experiencia dentro de la iglesia local en Corinto. Un miembro de la iglesia vivía con la mujer del papá, tenía relaciones sexuales con la mujer del papá. Puede que fuera una madrastra o puede que fuera su propia madre. Entonces, estamos hablando aquí de un caso de incesto. ¿Y cuál fue la instrucción del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto acerca del fornicario? Pero del fornicario escandaloso con lo que estaba realizando. La instrucción es bastante clara. Dice el verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Reunidos vosotros. Y cuando dice reunidos vosotros, ¿a quiénes se está refiriendo con vosotros? ¿Solamente a los varones? ¿Excluye a las mujeres? Si nosotros nos devolvemos en todo el contexto de la carta a los Corintios, nos vamos a dar cuenta quiénes son esos a quienes el apóstol Pablo les dice, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo.